Imaginemos por un momento la típica escena de ir a hacer la compra. Alguien va al súper, llega al pasillo este de las bebidas saludables y coge un envase con una etiqueta gigante, brillante y súper cuidada que dice zumo de manzana 100% natural. Sí, la típica trampa visual del marketing. Exacto. Llegas a casa, te sirves un vaso con toda la ilusión y bueno, resulta que el líquido es oscuro, tiene gas y sabe literalmente a refresco de cola. Madre mía, menuda sorpresa te llevas. Totalmente. Y si miras la letra pequeña en la parte de atrás, pues los ingredientes no engañan. Agua carbonatada, un montón de colorante y unas cantidades industriales de azúcar. O sea, ni un solo gramo de manzana. Pero la etiqueta frontal sigue diciendo zumo de manzana, claro. Eso es. Y lo más curioso de todo es que el supermercado lleva décadas colocando ese mismo producto exacto en la sección de dietética y todo el mundo lo compra asumiendo que es sanísimo, porque, a ver, es lo que pone en el envase, ¿no? Fíjate que es un mecanismo psicológico fascinante. Esa categorización externa, la etiqueta que le ponemos a las cosas, termina dictando casi por completo cómo percibimos el producto real. Tal cual. Nos aferramos tantísimo a la comodidad de esa etiqueta que dejamos de prestar atención a la realidad tangible que hay dentro del envase, por muy contradictoria que sea. Y la verdad, desarmar esa percepción cuesta horrores. Pues precisamente esa desconexión, esa tensión constante entre la etiqueta oficial y los ingredientes reales es lo que vamos a destripar hoy. Lunes 11 de mayo de 2026. Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Muchas gracias, con ganas de empezar. Hoy nos sumergimos de lleno en el análisis detallado de la transcripción de un documento tremendamente provocador. Proviene de un vídeo de debate económico titulado La dictadura fue peronista, y nuestra misión hoy es intentar desentrañar un argumento histórico que básicamente le da la vuelta a todo lo que se suele enseñar. Un giro de guión en toda regla. Literal. Es la afirmación tajante de que la dictadura militar argentina, que abarcó desde 1976 hasta 1983, jamás aplicó políticas neoliberales, que es la etiqueta histórica que se le ha colgado siempre. Según este planteamiento, lo que hubo fue un estatismo feroz, un gasto público desbocado y unas políticas que encajarían mucho más con el keynesianismo o el peronismo histórico. Y justo antes de meternos a bucear en los recortes de prensa, que hay mucha tela que cortar ahí, creo que es vital establecer la regla de oro para la conversación de hoy. Adelante, porque es importante. El material que estamos analizando incluye posturas políticas muy definidas. Lanza críticas directas y bastante severas contra sectores ideológicos enteros, tanto de izquierdas como de derechas. Y como esto es un tema que inevitablemente levanta muchísimas pasiones, nuestro objetivo para quienes nos escuchan hoy no es darle la razón a nadie, ni juzgar la historia. Exacto, no tomamos partido. Eso es. Nuestra brújula hoy es puramente analítica. Vamos a poner la lupa sobre la hemeroteca y los datos crudos que expone este autor para entender exactamente cómo construye un argumento tan rompedor, sin respaldar ni rechazar sus conclusiones. Nos limitamos a los ingredientes del zumo, por así decirlo. Me parece el enfoque perfecto. Porque, a ver, lo que hace que este planteamiento sea tan difícil de ignorar no son las opiniones personales del autor, sino las pruebas físicas que trae a la mesa. No estamos hablando de revisionismo teórico en el aire. No, para nada. Hablamos de hemeroteca pura y dura. Exacto, periódicos exactos de 1980. Y vamos a empezar a desempacar esto, porque los titulares de esa época desmontan por completo el mito de la responsabilidad fiscal de aquel régimen. Según la fuente, clasificar a aquel gobierno de neoliberal por tener rigor en sus cuentas es como si alguien asegura que está en una dieta estricta, pero los recibos de su tarjeta muestran que va a un buffet libre todos los días. Esa analogía da justo en el clavo. Y, ojo, añadiría que no solo iban al buffet libre, sino que le pasaban la factura al resto de los comensales del restaurante a través de la inflación. ¡Ostras, qué buena forma de verlo! Lo que resulta realmente impactante aquí es cómo se utiliza la prensa diaria como una especie de máquina del tiempo innegable. La teoría académica contemporánea dice que fue una época de recortes y austeridad neoliberal, pero si abres los diarios de octubre de 1980, ves titulares que reportan que el Banco Central perdía reservas a un ritmo de auténtico pánico. De hecho, hay un recorte específico en el vídeo que me dejó helada. Menciona una pérdida de 112 millones de dólares en una sola semana. Una barbaridad para la época, y hay que entender la mecánica detrás de esto.
Un banco central no pierde esa cantidad salvaje de divisas por accidente o por mala suerte. Las pierde porque está intentando sostener un modelo económico artificial y, sobre todo, financiando un agujero fiscal gigantesco. Claro, y si tienes un agujero enorme y no tienes dinero real en la caja para taparlo, ¿qué haces? Pues enciendes la impresora. Tal cual, a darle a la maquinita. Los documentos de la época que se exponen hablan explícitamente de los llamados adelantos transitorios, por valor de cientos de millones de pesos. Básicamente, el Estado exigiéndole al Banco Central que imprima billetes de la nada para pagar el gasto corriente del día a día. Y el argumento del vídeo subraya que esto es literalmente la antítesis del liberalismo económico. Es que el liberalismo exige, por definición, controlar la oferta monetaria y no intervenir en la moneda. Y fíjate en un detalle interesantísimo que rescata la fuente de esos mismos periódicos. Cuéntame. Para explicarle a los lectores de 1980 por qué el coste de la vida se estaba disparando, los propios periodistas de la época citaban a teóricos como Milton Friedman, incluso se remontaban a pensadores clásicos como John Locke. Vaya, no me imagino un periódico de hoy haciendo eso todos los días. Ya ves. Y lo hacían para explicar la mecánica básica de la inflación, algo que hoy a veces olvidamos. Si tú tienes una economía que produce, digamos, 10 manzanas, y tienes 10 billetes en circulación, cada manzana vale un billete. Lógico. Pero si el Estado de repente imprime 90 billetes más para pagar sus deudas y tú sigues teniendo solo 10 manzanas, pues las manzanas no valen más por arte de magia. Ahora cada una te cuesta 10 billetes. Has devaluado tu propia moneda. Y eso es exactamente lo que reflejan los diarios que el gobierno militar estaba haciendo sin ningún tipo de freno. A ver, espera, porque aquí me pierdo un poco, o al menos veo un choque frontal con lo que se suele explicar. Si la definición de manual de un modelo neoliberal, la etiqueta del zumo de manzana, exige obligatoriamente reducir el tamaño del Estado, bajar los impuestos y dejar que el sector privado respire, ¿cómo encaja eso con los datos que acabas de mencionar? Pues no encaja en absoluto. Claro, porque si estaban imprimiendo dinero a ese ritmo frenético, significa que el Estado no se estaba reduciendo para nada. Al contrario, tenía que estar devorando unos recursos inmensos. Es que esa es la inmensa contradicción, lo que algunos teóricos llaman el oxímoron del neoliberalismo estatal. Aunque el análisis que estamos explorando hoy rechaza de plano incluso esa excusa. Los datos muestran que el Estado no se achicó, sino que se multiplicó. Y claro, la impresora de billetes no da para todo. Exacto. No podían financiar semejante nivel de gasto solo imprimiendo, así que recurrieron a la otra herramienta clásica del estatismo, asfixiar a impuestos al sector privado y a los ciudadanos de a pie. Y aquí la hemeroteca es absolutamente lapidaria. Totalmente, lapidaria. El material detalla la creación de impuestos nuevos, como uno que llamaron ingresos brutos. Y lo más irónico, de verdad, es que se vendió en su momento a la opinión pública como una medida de emergencia súper transitoria que solo iba a durar hasta 1981. Y, sorpresa, sigue ahí. Sigue existiendo en la estructura fiscal del país a día de hoy. Es de traca. Pero lo que me dejó de piedra, de verdad, fue el tema del IVA. El IVA es el ejemplo perfecto de cómo el Estado metía la mano directamente en el bolsillo de la gente. Los recortes que muestra el autor documentan cómo el gobierno de facto subió el impuesto sobre el valor añadido del 13% al 20%. Y ojo, que había debates serios en los ministerios para llevarlo hasta el 25%. ¡Qué barbaridad! Pero la gravedad no es solo el porcentaje en sí, es a qué se lo aplicaban. Empezaron a gravar alimentos de la cesta básica y, atención a esto, las tarifas de los servicios públicos. ¡Ostras! Y hay que recordar que, en esa época, la electricidad, el gas y los teléfonos eran monopolios puros del Estado. Así que el propio Estado te cobraba el servicio, que ya era suyo, y luego te cobraba un impuesto altísimo por usarlo. Es un afán recaudatorio brutal. Y hablando del papel del Estado en las empresas, aquí hay otro punto que derriba por completo la narrativa oficial. Si a cualquiera le preguntas por el neoliberalismo de los 70 en Sudamérica, lo primero que te dirá es que fue la era de las privatizaciones salvajes, de vender el país entero a los privados. Sí, ese es el consenso general. Pero claro, la recopilación de datos del vídeo demuestra justo lo contrario. No solo mantuvieron las empresas públicas, sino que además nacionalizaron compañías privadas que estaban en quiebra. Mencionan casos súper concretos, como la aerolínea Austral y la compañía eléctrica Ítalo. Y eso es fascinante desde una perspectiva puramente económica.
En un sistema de libre mercado, si una empresa privada toma malas decisiones y quiebra, pues asume sus pérdidas y desaparece. Es la famosa destrucción creativa del capitalismo. El riesgo empresarial de toda la vida. Sí, exacto. Pero lo que documenta la fuente es que el Estado argentino intervino para absorber las deudas millonarias de esas empresas. El motivo, según el análisis del vídeo, fue para salvar a los llamados empresarios amigos del poder. Es lo que denominan capitalismo de amigos. Vamos, privatizar las ganancias y nacionalizar las pérdidas, tal cual. Utilizar el dinero de los contribuyentes para pagar las deudas de empresarios aliados al gobierno se le puede llamar de mil formas, pero desde luego libre mercado o neoliberalismo no es una de ellas. Es como el peor de los dos mundos. Y el nivel de control que querían ejercer sobre la economía era tan asfixiante que hasta fundaron burocracia nueva. El vídeo cuenta que crearon todo un ministerio de planeamiento, desde cero, contratando a un montón de empleados nuevos, abriendo decenas de subsecretarías. Sí, unos 80 cargos nuevos de la nada. Para ser un gobierno que supuestamente venía con la motosierra a achicar el Estado, desde luego gastaban una barbaridad en muebles de oficina. Y no solo gastaban en despachos, ¿eh? Hablamos de un control microeconómico casi obsesivo. Si revisamos los periódicos, el autor muestra que hasta el mismísimo febrero de 1983 seguían existiendo controles de precios fijados por el Estado en los supermercados. Increíble. Temían tarifas pisadas artificialmente, lo que destruía cualquier incentivo para la inversión en infraestructura. Y mantenían un cepo cambiario férreo. Es decir, el gobierno te decía a qué precio irreal podías comprar dólares oficiales, lo que, como siempre pasa, generaba un mercado clandestino paralelo gigantesco. Ojo a lo que mencionan también sobre la persecución para sostener todo este armazón gigante. Hay unas campañas publicitarias de la Dirección General Impositiva de la época, la DGI, que es el equivalente a Hacienda de allí, que son de no creer. Son durísimas. Prácticamente en los anuncios comparaban a los evasores de impuestos con grupos terroristas a los que había que perseguir, ponerles una bomba y aniquilar. El nivel de presión y terror estatal para recaudar era absoluto. Y justo aquí es donde el análisis da un paso atrás, y nos pide mirar el bosque completo, y no solo el árbol de la dictadura militar de los 70. Porque si aceptamos la evidencia documental de que este gobierno hizo exactamente lo mismo en materia de expansión estatal, impuestos y controles que el gobierno anterior que derrocó, y lo mismo que los que vinieron después. Cambia toda la perspectiva. Claro, entonces no estamos hablando de una anomalía o un paréntesis de 7 años. Estamos hablando de un problema puramente sistémico. Y ahí es donde entra la perspectiva macroeconómica que introduce el invitado de este debate en el video. Claro, el invitado, Ramiro. Él plantea una tesis que me pareció brutal. Argumenta que Argentina, que a principios del siglo XX era una potencia económica mundial, se bajó del tren del libre mercado en la década de 1930 y abrazó ciegamente la teoría de John Maynard Keynes, que se popularizó en 1936. Eso es, la teoría keynesiana, simplificando mucho para quienes nos escuchan, aboga porque el Estado debe estimular la economía, aumentando fuerte el gasto público para crear demanda. Exacto, fue la gran respuesta a la Gran Depresión, y el mundo desarrollado la adoptó con entusiasmo en su momento. Sí, pero la clave del argumento de Ramiro radica en lo que pasó después. En los años 70 y 80, el mundo desarrollado sufrió lo que en economía se llama estanflación. Palabra asustadizo donde los haya. Y tanto. Es un escenario de pesadilla total. La economía no crece, se queda estancada, pero al mismo tiempo los precios suben de forma completamente descontrolada. Las recetas antiguas de aumentar el gasto público ya no funcionaban. De hecho, lo que hacían era echar más leña al fuego de la inflación. ¿Y qué hizo el resto del mundo? Pues el mundo desarrollado, liderado por las ideas de pensadores como Hayek y el propio Friedman que mencionamos antes, cambió de rumbo radicalmente en los 80 hacia el control fiscal, frenar la emisión y abrir los mercados. Y los países emergentes hicieron más o menos lo mismo en los años 90. ¿Y Argentina, según esta visión histórica del vídeo? Pues según el análisis, Argentina simplemente decidió no bajarse de ese modelo. Se quedó atrapada en un bucle temporal de estímulo constante, gasto desmedido e impresión de billetes durante casi un siglo entero. O sea, basándonos en lo que expone este invitado, es como si en los años 80 todo el planeta hubiera dado el salto del VHS al streaming digital, pero un país entero hubiera decidido prohibir la fibra óptica por ley. ¿Y por qué? Pues porque los políticos de turno eran los dueños de los videoclubs y no querían soltar el negocio de alquilar las cintas. Es una analogía buenísima, muy gráfica, y refleja perfectamente los incentivos perversos que denuncia el material original.
porque el argumento acusa a toda esta estructura de ser una auténtica estafa intelectual a nivel nacional. Palabras mayores. Sostienen que tanto en gobiernos democráticos como en dictaduras militares, todos compartieron exactamente el mismo software económico. El modelo central nunca cambió, solo cambiaba el administrador que se sentaba en el sillón. Y la resistencia a actualizar ese software o en pasarse al streaming era por el control de las famosas cajas, ¿no? Exactamente. Las cajas son los fondos públicos, el poder inmenso de decidir con el dinero de los demás, de poner regulaciones arbitrarias, de dictar a dedo quién tiene permiso para importar un producto y quién se queda fuera. Al final, quien controla un gasto público tan gigantesco, controla el país entero. Vale, a ver, voy a frenar un momento aquí porque tengo que hacer un poco de abogada del diablo. Venga, dispara. Hasta este punto hemos estado hablando de macroeconomía pura y dura, ministerios, balanza comercial, Keynes frente a Friedman, pero de repente el análisis del vídeo pegó un volantazo tremendo y se mete a hablar de estructuras de poder sindical, y hasta menciona a la Italia de Mussolini. Sí, el cambio de tono es notable. ¿Cómo hila el autor exactamente la teoría de la emisión monetaria con el control físico de la gente en las calles? Me parece un salto argumental inmenso. Pues fíjate que es una pregunta clave, porque de hecho es el pilar que sostiene toda la tesis del documento. Piénsalo un momento desde la fría lógica de la supervivencia política. A ver. Tienes un modelo de economía súper cerrada, con impuestos que asfixian a cualquier pequeño empresario y una maquinita de imprimir billetes que genera una inflación que tritura el sueldo del ciudadano común cada final de mes. Ese cóctel económico genera pobreza de forma matemática e inevitable. Sí, eso está claro. Y una sociedad que se empobrece rápidamente, históricamente, sale a la calle a protestar. Quema contenedores, hace huelgas. Tarde o temprano el sistema colapsaría por pura presión social insostenible. Así que la gran pregunta es, ¿cómo evitas que el país entero se incendie si te niegas en rotundo a arreglar la economía? Pues supongo que comprando a los que tienen la capacidad de encender la mecha, ¿no? Exactamente. Necesitas una estructura de contención, una fuerza de choque organizada. Y el análisis señala directamente al modelo sindical argentino como esa herramienta. Específicamente a un diseño legal que llaman el unicato. El unisindicato. Esa palabra resuena con mucha fuerza en el vídeo. Por lo que explican, se trata de tener un solo sindicato con poder absoluto y monopolístico por cada sector industrial, pero a nivel de todo el país. Y la afirmación histórica que hacen es que esto no surgió de forma natural desde las bases trabajadoras. No, para nada. Argumentan que fue instaurado en la época de Perón, copiando de forma casi calcada el modelo de la Carta del Lavoro del fascismo de Mussolini. Y para entender por qué esto es tan sumamente crítico, el experto del debate lo contrasta de maravilla con el resto del mundo occidental. En Estados Unidos, por ejemplo, la representación sindical suele organizarse por empresas concretas. En gran parte de Europa tiende a ser por regiones geográficas. Lo cual tiene bastante sentido práctico. Toda la lógica del mundo. Los problemas que enfrenta un trabajador en una fábrica en el sur del país, con cierto clima y costes, no tienen absolutamente nada que ver con los de un empleado del mismo sector en una provincia del norte a 1000 kilómetros. Claro. Pero el modelo del unicato, de un único líder nacional indiscutible, borra de un plumazo todas esas diferencias. Permite una concentración de poder brutal. Un mando centralizado que puede paralizar la nación entera con una sola llamada telefónica. Pero claro, para mantener a esos líderes todopoderosos alineados con el gobierno y no con las necesidades reales de sus bases, necesitas inyectarles una cantidad ingente de dinero. Y los datos que traen sobre cómo se fue cebando financieramente este sistema son súper reveladores. Son de no creer la verdad. Detallan que fue curiosamente un gobierno militar, el de Onganía, el que les entregó a los sindicatos el manejo total de las obras sociales. Y para la gente que nos acompaña y no conozca el término, esto no es calderilla, son los fondos de salud privados obligatorios que manejan presupuestos de miles de millones. Literalmente les dieron la llave maestra de la caja fuerte del país a cambio de que no hubiera huelgas. De paz social. Y la historia, por lo visto, no termina ahí. El argumento traza la línea temporal hasta épocas muy recientes. Mencionan cómo, bajo los gobiernos del kirchnerismo, se les otorgó una herramienta aún más increíble, el famoso aporte solidario. Tela con el aporte solidario. Es un mecanismo mediante el cual se le descuenta dinero del salario al trabajador de forma obligatoria. Y ese dinero va directo al sindicato, incluso si ese trabajador ha decidido expresamente no afiliarse a ellos.
Es un flujo de caja multimillonario garantizado por ley que no depende en absoluto de si el sindicato hace bien su trabajo o no. O sea, un impuesto encubierto. Lo cual nos lleva a la conclusión más cruda de esta sección del análisis. Según la fuente, al regar de millones y millones a estas cúpulas, se pervirtió por completo el propósito fundacional de lo que debería ser un sindicato. Claro, dejaron de ser representantes laborales. Ya no estaba ahí para negociar mejores condiciones frente al empresario. Según el vídeo, se convirtieron en millonarios defensores del status quo, de la llamada casta política, y usan esta expresión textualmente. Actúan como camisas negras que paralizan el país no cuando los trabajadores lo necesitan, sino cuando conviene para desestabilizar a un rival político o simplemente para proteger sus propios fondos. Y es justo así como cierran el círculo perfecto de su teoría. Explican cómo un modelo económico matemáticamente fallido, que genera pobreza constantemente, pudo sobrevivir casi un siglo sin ser desmantelado por la propia sociedad. Todo encaja. Pero lo verdaderamente interesante es que no dejan todo esto como una simple curiosidad de museo de historia. Traen toda esta pesada carga histórica, todos estos datos de inflación, deuda y control sindical, directamente al presente, bueno, al momento de la grabación de este debate en 2024. Y lo hacen para contrastar todo el siglo pasado con la llegada al poder del actual gobierno de Javier Milei. Sí, y el contraste final que hacen con los números fríos en la mano da bastante vértigo. Hablan de la evolución de la deuda pública para ilustrar exactamente a dónde llevó ese modelo del que según ellos nunca se bajaron. Los números son demoledores. Muestran gráficos donde, durante el catastrófico default del año 2001, un colapso que licuó los ahorros de la gente al punto de que una pensión de jubilación se quedó en apenas $50 al mes, Madre mía. pues en ese momento la deuda rondaba los 144.000 millones de dólares. Y atención, para finales de 2023, tras décadas de seguir aplicando la misma receta de déficit y emisión monetaria, esa deuda se había disparado a más de 525.000 millones de dólares. Esos números tan fríos son literalmente la factura de llevar décadas pagando el buffet libre del que hablábamos al principio del programa. Y la tesis final del documento es que Javier Milei representa la primera vez en la historia moderna que alguien intenta genuinamente apagar la impresora de billetes y desarmar la estructura de poder del unicato. Un cambio de paradigma total. Afirman que al alcanzar por fin el equilibrio fiscal, el Estado ya ha evitado sumar unos 100.000 millones de dólares adicionales de deuda futura. Y el razonamiento con el que concluyen el vídeo es un desafío directo y frontal a todos sus críticos. Sí, la frase final resume a la perfección todo el espíritu de este análisis. Vienen a decir que aplicar las medidas de sentido común fiscal, las mismas que los países prósperos del mundo llevan aplicando con éxito desde la década de los 80, no es estar loco. No es un experimento peligroso a ver qué pasa. Exacto. La verdadera locura, la auténtica anomalía a nivel global, fue mantener tercamente un modelo que multiplicaba la inflación y la pobreza durante 80 años seguidos, esperando que mágicamente un día diera un resultado distinto. Y aquí radica, creo yo, el valor profundo de diseccionar este tipo de argumentos tan polémicos. Independientemente de cómo se posicione cada persona frente a la figura política de Milei o frente a cualquier líder histórico, la metodología de este análisis es impecable en un sentido muy concreto. Te obliga a mirar debajo de la etiqueta del envase. A mirar los ingredientes reales. Eso es, te demuestra que los números crudos, es decir, la creación de ministerios, la subida salvaje del IVA, la nacionalización de deudas privadas, la emisión descontrolada, ese es el verdadero ADN económico de un gobierno. Y ese ADN es inmutable frente a lo que digan los libros de texto o las etiquetas académicas de neoliberalismo que decidan ponerles a posteriori. Totalmente de acuerdo. Para mí, el gran salvavidas intelectual que nos lanza esta inmersión profunda de hoy no va solo sobre Argentina o su historia, es una invitación enorme a dudar, de forma muy sana, de las narrativas súper masticadas que consumimos a diario. Sin duda. Comprender cómo funcionaba la máquina de imprimir billetes o los oscuros acuerdos sindicales en 1980 es la única manera de tener las defensas altas para entender los titulares políticos y económicos que leemos hoy en día, en cualquier país del mundo. Pues para ir cerrando ya, me gustaría proponerle a quienes nos están escuchando una idea, un pensamiento para darle vueltas luego en casa. A ver, sorpréndenos.
Si a través de la hemeroteca ha quedado demostrado que toda una generación, todo un país entero, puede ser educado en escuelas y universidades bajo una etiqueta académica como el neoliberalismo de los 70, mientras que los periódicos y los presupuestos de esa misma época gritaban exactamente lo contrario, Uf, ya veo por dónde vas. la pregunta inevitable es, ¿qué otras etapas de la historia mundial, quizá en la propia Europa o en Asia, estamos estudiando hoy con terminología completamente falsa, simplemente porque una etiqueta pegaliza triunfó y nadie se molestó en bajar a los archivos subterráneos a desempolvar las facturas originales? Qué barbaridad de reflexión para terminar. Me deja dándole vueltas a todo lo que estudié en el instituto, la verdad. Porque al fin y al cabo, si seguimos comprando en el supermercado sin leer los ingredientes, siempre habrá alguien dispuesto a vendernos agua con gas y azúcar a precio de manzanas frescas. Ha sido un recorrido intenso y verdaderamente revelador, por unas ideas que te obligan a replantearte los cimientos de lo que creíamos saber. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta inmersión profunda. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.